Hola, hola amigos de Génesis, de verdad qué tremenda bendición es que te tomes el tiempo para nuevamente escuchar este audio, este podcast, con la única intención de aprender, conocer lo que el Espíritu Santo, lo que Dios está haciendo en las iglesias creativas en este tiempo, en esta era. Estamos arrancando nuestra temporada número 2. Estamos muy gozosos, emocionados, felices por lo que el Espíritu Santo habló e hizo con la temporada 1. Si no la has escuchado, te invitamos a que las escuches. Hay temas demasiado interesantes. Y el día de hoy está conmigo mi esposa Mónica. Hola, Moni. Hola, hola, ¿cómo están? Y mi compadre, mi compa Joel Vadillo. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? El día de hoy tenemos un tema que de verdad que nos interesa mucho tratar en esta temporada, y nosotros le hemos titulado, bueno, ya vieron el título en Spotify, en YouTube, y es Una Generación Nueva. Y que vamos a hablar en el aspecto de que necesitamos soltar un poco la forma visual, la forma física de hacer iglesia. Porque bueno, Dios, Jesús, el Espíritu Santo siempre va a ser el mismo. No podemos cambiar la Biblia, no podemos cambiar eso llegó para quedarse literalmente. Pero la manera de hacer las cosas sí es importante cambiarlas, porque bueno, pues leemos en la Biblia cómo Dios se movió de una manera muy diferente, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero platíquenme ustedes qué piensan de este tema, qué es lo primero que retumba en su corazón cuando decimos una generación nueva, que necesitamos dejar las cosas de antes para ir al tiempo de Dios. La palabra que más me suena cuando hablamos de una generación nueva, para mí es la responsabilidad. Creo que hay una gran responsabilidad en la generación nueva, ¿no? O sea, nuestros padres, nuestros abuelos tomaron esa responsabilidad igual de sus generaciones. Entonces para mí es una palabra que me suena mucho, porque tenemos que hacernos responsables de lo que está sucediendo en este tiempo. Tenemos que ser, pues sí, creativos, pero también tener una mente que pueda capturar la voz de Dios, los sonidos de Dios para esta generación. Para mí es una responsabilidad que nuestra generación pueda capturar el sonido que Dios quiere para este tiempo. Claro. Yo pienso mucho como se me viene mucho a la mente cuando dice renueva mi entendimiento. Yo creo que para poder ser como que, ¿cómo se podría decir? Como herramientas útiles para Dios, yo creo que es constantemente que estemos renovando nuestro entendimiento. Sí. Para que, pues, lo que sea Dios y no nosotros, ¿sí me explico? Sí, claro. O sea, como que no seamos nosotros, sino lo que humanamente hablando, ¿no? Ajá. Y yo creo que es eso, que es como que está renovando constantemente nuestro entendimiento. Y como dice Moni, o sea, también la responsabilidad también de renovar nuestro entendimiento, ¿no? Porque no es fácil. Yo creo que no es fácil como que vencerse uno mismo para que Dios haga la obra. Entonces yo creo que es eso, como renovar el entendimiento para que Dios le dé la dirección. Ya, sí, es impresionante. Antes de entrar a grabar este podcast, platicábamos un poco, ¿no? De esa responsabilidad, porque mi esposa, esta Mónica, tocó un tema muy interesante que no había capturado antes, que era que cómo es posible que antes se hacían campañas masivas de gente, sí, en donde sea, y no había internet, no había que los famosos Facebook Live, Insta Live, o sea, no había nada de eso. No había redes sociales. Y en este tiempo no podemos alcanzar la misma gente, ¿no? Y a lo mejor no es porque sea malo o no porque lo estemos haciendo mal, sino que los tiempos de Dios bien sabemos que son buenos, agradables y perfectos, ¿no? Y a lo mejor en este tiempo, antes era una persona, dos personas, un grupo chiquito que hacía una convocatoria grande, ¿no? Pero ahora que todos tenemos estas herramientas, yo veo esta parte importante, que cada uno ahora personalmente tiene que hacer esa labor, ¿no? Entonces, si ya juntamos a todos esos, si juntamos los likes, juntamos las visualizaciones y demás, quizás sí podamos ver esa manera de llegar a más personas, ¿no? Sí. Entonces,
no sé, o sea, o ustedes qué piensan. Cuando hablabas de redes sociales y todo eso, recuerdo las primeras veces que empezaron las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y todo, y cómo la iglesia satanizaba las redes. Recuerdo que hubo una época donde la iglesia tenía miedo a renovarse. Entonces, recuerdo que había iglesias como un poco más cuadradas, no sé si decirlo así, que no permitían que pues en un culto, en una reunión, hubiera pues como que, no sé, estaban en contra de la tecnología. Pero también creo que hay una gran responsabilidad en eso porque Dios nos está dando esta herramienta y no podemos decir eso es malo, ¿no? O no podemos como que decir eso es del diablo, las luces son del diablo. Creo que hubo una generación que, no sé, tardaron años en comprender que la ciencia también, o sea, Dios nos manda todo esto para hacer una herramienta. Y creo que también a veces los cambios en la iglesia nos retan, porque a veces nos cerramos a las cosas nuevas. A veces, o por ejemplo ahorita los podcasts, ¿no? A veces nos cerramos a esas cosas nuevas. Sí, y de hecho tú lo mencionabas bien, ¿no? La parte de los escenarios antes era muy guardado esa parte, ¿no? Pero ya cuando llegó esa parte de la iluminación, llegó esa parte de que el audio, que las guitarras, que las baterías y todo eso, llegó a renovar, ¿no? Y por ejemplo, vemos esa época que yo creo que no tiene muchísimo tiempo, sí, en cuestión son años, ¿no? Son poco, pero ahorita que ya anexamos que ahora redes sociales y que Facebook, que Reels, que Post, que cositas así, que antes, o sea, ¿cuánto tiempo tiene Facebook, no? ¿Cuánto tiempo tiene Instagram? Y no se le había dado como el uso que ahora que las iglesias le están dando masivamente, ¿no? Uh-huh. Y yo sí creo que es una herramienta en la que Dios, usándola de la manera correcta, podamos pues llegar a más personas, ¿no? Porque, por ejemplo, viene también esa parte de lo que te mencioné, ¿no? La forma correcta de usarla, ¿no? Desgraciadamente, pues siempre, ¿no? La palabra nos enseña que nos cuidemos nuestro principal enemigo, el diablo, ¿no? Que está en acecho como león, solamente viendo a quién devorar, ¿no? Y en redes sociales, desgraciadamente, eso pasa. Estaba viendo una estadística que el 33% de los divorcios en Estados Unidos son o se descubren a través de redes sociales, ¿no? Facebook, ¿no? Entonces ahí son cosas pues que sí se ocupan de una manera pues gacho. Es un arma. Es un arma, sí, pero usándola bien creo que podemos hacer grandes cosas, ¿no? Apenas en enero fue el evento que yo creo que mucho en México lo esperan, que es el evento del hermano Juan Mayer. El de Somos Uno. Joel y yo tuvimos la oportunidad de ir al último presencial que hubo y estuvo muy chida, sí. Estuvo muy chido. Yo estos 2 años lo hice en redes sociales y yo digo, wow, o sea, cómo alcanza esa... Y me gustó porque vi que, por ejemplo, Somos Uno transmitió y miles de personas viéndolo, pero también las iglesias que estuvieron participando, Conquistando Fronteras, así, Más Vida, también lo reproducieron, o mejor dicho, lo transmitían en su página y también tenía cientos. Por eso les decía, de una manera correcta, juntando a todos, lo que antes hacía una persona haciendo campañas masivas, ahora se hace a través de redes sociales y hay pocos eventos, creo, ¿no? Que podríamos decir que llegan a esa sanctitud porque han sabido estar en los tiempos de Dios y han sabido renovar. Son iglesias que no le han tenido miedo, ¿no? Sí. A ese cambio. Pues sí, de hecho platicando con mi abuelita apenas que la vi, ella me decía que pues en su iglesia solamente había piano antes. Entonces decían que cuando metieron la batería había varias hermanas que decían, no, es que esos tonos y así, ¿no? Entonces creo que volvemos a lo mismo, o sea, como que como dicen, o sea, hay que como que saber utilizar las herramientas que Dios nos da y pues no necesariamente pues satanizarlas. Yo tengo una postura que ¿ustedes qué piensan? ¿Quién provoca los cambios? ¿El hombre o Dios? Muy buena pregunta. Porque nosotros no tenemos control de la pandemia. Ya. Sí. Pero sin embargo, tenemos que renovarnos. Claro. Entonces eso me hace pensar que Dios provoca los cambios. Y en nosotros está
el renovarnos. Y el versículo que hablaba Joel al inicio, me gustaría leerlo en la versión NTV, que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Muy bueno. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy es bueno. un versículo muy conocido, pero cuando lo leí me vino, pues sí, a que Dios provoca los cambios, pero nuevamente la responsabilidad está en nosotros. Claro. Hay algo que me gusta de ese versículo, porque también en Éxodo me gusta la historia de cuando Dios manda a algunos jóvenes a hacer el tabernáculo, ¿no? Y me gusta porque siempre cuando hay un cambio, cuando viene algún cambio de parte de Dios, y tomando esta historia de la Biblia que viene en Éxodo, si no me recuerdo, en el 35, donde Dios manda, ¿no? Específicamente cómo se hace con oro, con color azul, que con esto me gusta, y me enseña, y estudiando un poco este tema, que esperemos que ya más adelante lo podamos compartir, es de que siempre Dios nos manda como humanamente hablando a idear, a especializarnos y a contagiar. Yo creo que los cambios para tener una generación nueva, creo que yo, Uriel, me atrevería a decir que esos 3 puntos los he aprendido. Y en la parte, por ejemplo, tenemos un podcast que te hablamos de dónde vienen las ideas, ¿no? Sí, muy bueno. Y todas las ideas vienen de parte de Dios, ¿no? Y cómo las conocemos pues a través de la voz de nuestros pastores y demás, ¿no? Y aquí en Éxodo me gusta ese cambio, porque antes no existía eso. Antes no existía eso, no existía un tabernáculo, no, o sea, no había una indicación tal cual para la tribu, para la población, para así decirlo, hasta ese momento, ¿no? Y fueron jóvenes que empezó Dios a utilizar para hacer este cambio, ¿no? Y me gusta porque cuando ya capturamos la idea como generación, ahorita la idea es redes sociales, ¿no? Sí, somos la manera de hacer iglesia. La generación virtual, ¿no? Todo es a través de redes sociales, la idea ya está, viene de parte de Dios, sí. Pero ahora necesitamos especializarnos, aprender, conocer, estudiar diseño gráfico, mercadotecnia, redes sociales, el manejo de colores y demás. Tenemos ya planeado también sacar un podcast con esas especificaciones. Porque hay una preparación. Porque tiene que haber una preparación y está la idea como generación, ahorita la generación es virtual. Nos estamos especializando. Joder, ¿te acuerdas de la primera transmisión que tuvimos? No, estuvo cardíaca. No conocíamos, o sea, sí sabíamos lo básico en el aspecto de pues tengo mi teléfono y grabo, ¿no? Sí, pero ya no conocíamos que lo que conlleva, lo que ahora presencial, lo que ya existía, lo que ya conocíamos, que era el piano, el teclado, la batería, micrófonos, ya conocíamos todo eso. Ahora pasar esa perfección, esa excelencia, ahora en redes, ¿no? Y no, fue un caos, pero poco a poco fuimos aprendiendo, fuimos especializándonos. Y ahora todo eso tiene que traer una consecuencia, que es contagiar. ¿Y qué es contagiar? Que la generación que está en este tiempo haciendo iglesia de una manera de los cambios, diga, yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero tener eso. Porque hemos hablado, ¿no? En el aspecto de que a lo mejor cultura de Jesús, nosotros no tenemos muchas cosas en cuestión de tecnología, ¿no? Sí. Pero siempre tratamos de buscar que dentro de nuestras posibilidades lo hagamos. Y aparte nos enseña, ¿no? Que Dios nos pone a trabajar con lo que tenemos, ¿no? Sí. O sea, Dios nos pone lo que tenemos y sobre eso no nos da más. O sea, Él nos va a dar lo que necesitamos en el tiempo que lo necesitamos, ¿no? Entonces, me gusta esto. Si tú puedes leerte Éxodo a partir del 35 en adelante, donde vienen todas estos cambios para la iglesia en ese tiempo, si lo llamamos así. Fue un cambio totalmente radical. Entonces, recuerda que para poder entender esta parte de los cambios es tener la idea, especializarnos, estudiar y contagiar. En ese estamos en la etapa, yo creo, con cultura de Jesús, en donde necesitamos contagiar, ¿no? Claro. Necesitamos contagiar para ver esas campañas que Mónica decía, porque sí se juntaban y veían milagros, que aquí, sí, había que campañas allá, ¿no? Impresionantes y yo decía, no hay como evidencias, no hay muchas evidencias, pero sin embargo es algo que ha marcado la historia. Sí. Por ejemplo, Billy Graham, en el tiempo de Billy Graham, o sea, hacía campañas masivas y su nombre es reconocido a nivel mundial. Y, o sea, recordamos en sus libros, en personas que le han hecho videos para honrarlo,
pero realmente creo que no podemos conocer todo lo que hizo. Y aún así su nombre ha resonado. Pues creo que volvemos así como a lo mismo, como decía el versículo que leíste, que decía que pues sí, o sea, transfórmame, ¿no? Por ejemplo, veíamos que en el 2020 tuvimos que ser renovados para poder transmitir, ¿no? Sí. Porque no lo sabíamos hacer, entonces había ocasiones en las que no sabíamos ni qué rayos hacíamos, pero era Dios poniendo las herramientas. Sí, claro. Sí. En el 2021 vimos que, por ejemplo, ya agarramos bien como que el ritmo, pero vimos que también tuvimos que renovarnos para poder hacer los artes. Claro. Ujú. Entonces ahora, como dices, o sea, nos preparamos y gracias a, se podría decir, a el poder hacer artes, pudimos como que contagiar, ¿no? Claro. Entonces ahora vemos como las personas ahora, pues, oye, gracias a que vi esta foto, pues, vine a la iglesia, ¿no? Que Ujú. es lo que nos cuentan Sí, nuestro testimonios. pastor. Ujú. Y vemos que, por ejemplo, yo creo que eso antes no pasaba, ¿no? Antes, como decías, era necesario hacer campañas evangelísticas y así venía la gente, y ahora vemos que solamente con ver una foto en redes sociales, pues ahora viene la gente, ¿no? Sí. O que tienes la posibilidad de mencionar a uno de tus familiares o amigos en una transmisión, etiquetarlos y, Sí. y ves que ya están ahí viéndolos, ¿no? Y es bien chistoso porque a mí me pasó mucho que por medio de las redes como que gente me pregunta cosas y es así como de, sí, mira, te puedo ayudar con esto, conéctate a la transmisión, y los manda a la Ujú. transmisión en Facebook y ahí los ves ahí conectados, ¿no? Ya después. Entonces es muy chido y yo creo que los tiempos que son muy buenos tiempos actualmente, porque pues vemos que cualquiera puede, no necesitas ser un buen, o sea, no necesitas estar en el escenario, no necesitas ser el predicador más chido. Yo creo que solamente con dar una palabra de aliento por medio de un mensaje ya puedes, pues puedes como que ayudar a una persona. Entonces, Sí. pues es muy chido. Yo creo que estos tiempos son muy chidos. Sí, y aparte, ¿cuánto íbamos a imaginar? No, me sorprende porque vemos cuando también se rompe toda religiosidad, ¿no? En la gente ya adulta o en la gente que conoce old school, que tiene el old school del evangelio. Y se rompe toda religiosidad y lo acepta, ¿no? Porque vemos casos de que literalmente al principio en las redes de que esto es del diablo, ¿por qué etiquetas? Cositas así, nosotros decimos, ¿qué onda, no? Pero vemos gente grande que también se está renovando y dice, yo quiero ir al ritmo del Dios. Y ya no estamos hablando en que estamos cambiando en cuestión de generación de edades. Estamos hablando en generación de cómo hacer iglesia. Claro. Porque la palabra nos enseña que tanto en los evangelios como en Hechos Romanos, que dice que nosotros tenemos que ir y compartir el evangelio, ir y hacer discípulos, ir y contar las buenas nuevas, ¿no? Y antes Jesús, bueno, en ese tiempo pues era, vayan de 2 en 2 y prediquen. Y después era, pues, somos más una familia, vamos a congregarnos. Y ahora es, ok, ya nos estamos congregando, ya tenemos esto, vamos a lo siguiente, ¿no? Vamos avanzando y cada persona conforme la era en la que Dios los puso, pues se fue, pues, acostumbrando, transformando, renovando, como bien lo dice Joel. Y también aprendiendo y escuchando la voz de Dios, ¿no? Sí. Entonces yo creo que como generación es bueno dejarlo pasado, pero para empezar ya a cerrar este podcast, también honrando lo que Dios hizo en aquellas épocas, ¿no? Porque ahorita decías de Billy Graham, ¿no? Hay películas que se han hecho de gente que se convirtió por él en sus campañas y después ellos hicieron algo también grande, ¿no? Claro. Y eso gracias a Dios podemos verlo en videos y te contagia y demás, pero como generación vamos avanzando, que hemos perdido ese asombro de lo que Dios hizo antes, ¿no? De lo que Dios hizo antes. Yo sí me atrevería a decir que cultura de Jesús, todas las cosas que hemos hecho en cuestión de arte, fotos y demás, muchas de ellas son inspiradas hacia lo que el mover del Espíritu Santo. Yo no he visto iglesias que por ejemplo, pues viene el Espíritu Santo, ¿no? Y hace y deshace y nos revuelca literalmente en el piso y demás. Y creo me atrevería a decir que somos de las pocas iglesias que sigue tomando fotografías de eso y testificándolo en redes sociales sin ocultar nada. No somos una iglesia fresa, una iglesia que busca números, buscamos Espíritu Santo, buscamos almas, buscamos... Sí. Se acercan proyectos en Cultura de Jesús, que hay el comercial. Revisen las páginas de Hombres de Fuego, Mujeres de Fuego, jóvenes, todos matrimonios. Vienen muchas actividades que creo que van a ser fundamental de lo que hoy estamos hablando, ¿no? Ya fue la idea, ya nos preparamos y ahora vamos a ir a contagiar. ¿Y qué vamos a contagiar?
el amor de Dios, Sí. salvación, fe, milagros. Yo creo que este año para Cultura de Jesús, para todas las iglesias que nos están escuchando, si tú eres una persona creativa, acércate aún más a la visión de tus pastores. Si tú eres una persona creativa, acércate más y ten comunión con el Espíritu Santo. Prepárate, no te quedes solamente con lo que escuchas los domingos, los jueves, no. Tú prepárate para que estés sobre el propósito, el tiempo de Dios para tu iglesia. Y tú tienes que ser clave en este tiempo para alcanzar a más personas. Sí me atrevería a decir que lo que es de las personas que son más visibles es alabanza y grupos creativos en este tiempo. Y por aún mayor razón, mejor dicho, me atrevería a decir que Dios usa a todo el ejército. Desde los que están en las primeras filas hasta los que están hasta atrás en las filas, en medio y demás. Cada uno tiene su tiempo a la hora de salir a pelear la batalla. Yo creo que ese es el tiempo donde, como hijos creativos, porque tenemos el ADN de nuestro creador, necesitamos exponer todas esas habilidades, talentos a la disposición de nuestra iglesia para alcanzar a más personas. Entonces, honremos a lo que Dios hizo antes, busquemos lo que Dios hizo antes. Estamos en un año donde aquí en Pachuca estamos cumpliendo los 100 años del avivamiento. En México el primer avivamiento que hubo fue aquí en Pachuca, ¿no? Y vienen proyectos y cuando nos cuenta las visiones, las ideas que tiene para este tiempo, digo, wow, Dios, gracias por ponernos en este tiempo. Sí. Nos preparaste, ya diste la idea y es hora donde que nosotros tenemos que salir a contagiar a esta generación, dejando un poquito quizá al lado de los escenarios, la iluminación. Venimos buscando a el Espíritu Santo en nuestras casas también, Sí. porque la iglesia, el cuerpo están donde cada uno de nosotros estemos. Pues nada, los animamos a que volteemos un poquito a ver a nuestros abuelitos, porque creo que ellos nos inspiran el dejar todo, ¿no? Entonces, voltear un poquito a esas generaciones para poder arrancar hacia lo que viene. Para mí es importante siempre una referencia de cómo hacían iglesia y ver las locuras que hacían y renovar nuestro entendimiento para lo que viene. Y si tú estás escuchando esto, piérdele miedo a la tecnología. Sí, pues sí, como bien lo mencionó Lori, yo creo que es muy importante también el prepararnos, también el caminar junto con nuestros pastores. Yo creo que ellos tienen como que bien lo que creo que yo, por ejemplo, muchas ocasiones en las que como que me he bloqueado en cuestión, me acerco con mi pastor y digo, Paz, ¿cómo puedo hacer esto? Y así, o con el Uri, ¿no? Y ella me dice, no, pues mira, puedes hacer esto y lo otro. Entonces yo creo que es muy importante como que acercarte con tus líderes, con las personas que están pues literalmente al frente, y pues también con tus pastores. Entonces pues mi consejo es simplemente, como dice Moni, no le tengas miedo a la tecnología, prepárate y pues ya. Sí, estamos viendo una generación llena de creatividad. Siento que estamos viendo una generación como el principio con Adán, donde me impresiona cómo Dios confiaba tanto en Adán que le dijo, todo lo que he creado, ahora lo puso delante de Adán, dice, lo puso delante de Adán para que él le diera nombre a todos los animales y todo ser vivo en la tierra, ¿no? Y me impresiona la manera creativa de Adán para traer esos nombres. No manches, yo me quedo pensando, digo, ¿qué onda con ese cuate? Con su manera de pensar creativa y demás. Yo creo que estamos viviendo igual una temporada así donde Dios nos está confiando visualmente aquí en la tierra cosas en cuestión de diseño gráfico, fotografía, murales, pintura, videos, escenarios, estructuras de sets de iluminación, sets visuales en escenarios, spots, todo. O sea, ¿cuántas cosas no hay en lo creativo que Dios nos ha confiado en el aspecto de que aquí está, hágalo para expandir el reino? Eso me impresiona. Entonces creo que como una nueva generación dejemos atrás un poco la manera de cómo hacíamos las cosas para renovarnos, como Joel lo decía, Sí. sin tener miedo, como Mónica lo decía, pero honrando lo que el Espíritu Santo, eso siempre lo old school algún día va a regresar. Y quizás a lo mejor Dios nos está preparando tanto visualmente y cuando venga un avivamiento masivo diga, cero tecnología, cero todo, simplemente quiero a las personas presenciales aquí, ¿no? Que sería impresionante. No sé qué haría yo sin tecnología ya. No sé ustedes, los que nos están escuchando, cómo se sentirían. Así que déjenos sus comentarios de qué piensan de este tema. Renovémonos, actualicémonos, caminemos con nuestros pastores. Todo lo que ya dijo mi compa Joel, mi esposa Mónica. Y de verdad que tremenda bendición lo que estamos
recibiendo en este año 2022. Te invitamos a que escuches los podcasts de la temporada pasada. Viene desde temas de una planeación, cómo hacer una actividad, desde de dónde vienen las ideas, temas de naces o te haces creativo, bloqueo. Tenemos también un podcast de bloqueo y cómo salir de ese bloqueo creativo. Tenemos bastantes temas, están muy interesantes. Esta temporada se va a poner muy chida. Expectantes de lo que Dios va a estar hablando. Vamos a tener invitados también. Va a venir algún miembro de la banda de Cultura de Jesús. Vamos a hablar de alabanza, vamos a hablar de color, vamos a hablar de muchísimas cosas. Así que estate pendiente de nuestros podcasts. Recuerda, todos los martes 9 de la noche aquí en Spotify, YouTube. Nos vemos, compártelo con tus amigos, con tu equipo creativo, líderes. Y gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima. Gracias. Bye.